Hola José, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias por estar dando tu presencia en este espacio. Yo creo que para comenzar a hablar lo quiero hacer de la manera más natural y yo quisiera partir de como si fuese de manera cronológica. Y quería preguntarte justamente, sabiendo ya que te estás dedicando a la cocina actualmente y que ya tienes un local propio y sigues y das clases y todo esto, tu vida es la cocina actualmente. ¿Cómo partiste en la cocina? ¿Y por qué la cocina? Cuando leyendo un poco de ti, que igual te interesa el dibujo, te interesa el arte, haces un montón de otras cosas, te interesa la música a un nivel donde bueno, llevas poleras y cosas de música. Entonces, ¿por qué de repente la cocina? ¿De dónde sale ese amor por la cocina y por qué partes en la cocina? Bueno, gracias por la invitación. Bacán de compartir un ratito y de conversar. Eh, Creo que igual ya como que he contado un poco el tema de cómo llegué a la cocina, pero creo que nunca he contado, o sea, cuento cuando empecé como a hacerlo profesionalmente. Claro. Pero obviamente que he estado muy ligado a la cocina desde chiquitito, o sea, porque mi abuela cocinaba mucho y crecí con mi abuela y mi mamá. Comida chilena cocinaban ellos, Sí, tipo. sí, sí, comida de casa, nada especial. Pero mi abuela igual destacaba mucho porque ella viene de Valdivia, Ok. específicamente de Corral, entonces siempre ha tenido una cocina muy marina, muy ligada al producto marino, pescado, marisco y qué sé yo. Entonces creo que desde chiquitito igual como que estuve muy expuesto a probar otro tipo de comida que no sea como la clásica, Claro. qué sé yo, poroto, humitas, y esas cosas, sino que también mi abuela nos metía mucho pescado. Ok. Pejerrey, sierra, róbalo, mucho pescado que se da en las costas de Valdivia, eh, locos, qué sé ¿Y te yo. gustaba? O sea, porque de niño de repente uno es más mañoso para comer. ¿A ti te gustaba la cocina de tu abuela en Lo la que casa? pasa es que siempre estuvimos expuestos a eso, entonces crecimos comiendo eso y si no comía y no había que Sí, comer, claro, no había exacto. No, no. otra, ¿cachai? Nosotros no éramos de que había, cada uno se podía cocinar Claro. O un o, plato diferente o un para plato cada uno. diferente, no, era el mismo plato para todos y el que no comía se cagaba de hambre, o sea, Claro. no había otra vuelta. Y bueno, obviamente viendo mucho a mi abuela, eh, y creo que cuando empecé como a cocinar, o cuando me di cuenta que me gustaba mucho la cocina, fue cuando hice el servicio militar. Ok. No sé, eso nunca lo he Creo que contado. no, sí, No, 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 nunca lo he no sabía contado. que habías hecho. Bueno, hice el servicio militar y dentro del servicio militar nosotros estábamos en un regimiento logístico. Entonces Ok. no hacíamos ni una hueá como que fuese relacionado a hueás de militar, sino que solamente hacíamos como cosas de logística, administración. Y dentro de eso, cada uno, distintos grupos teníamos como trabajos dentro del regimiento, como labores, ¿cachai? Había, no sé, yo me acuerdo que a mí me tocaba cargar camiones. Había otros que les tocaba manejar grúa, había otros que cocinaban. Y en algún momento me tocó entrar a la cocina. Y ahí me di cuenta que la cuestión me gustaba, caleta. Lo pasaba muy bien dentro de la cocina. ¿Y ya cocinabas? ¿Qué cocinabas ahí? O sea, como era No, como ahí súper la comida era básica. malísima, no, era una comida, no sé, charquigán Claro. que nunca tuvo carne, era pura papa con zapallo y acelga. Pero aún así lo pasaba bien porque realmente tenía como tiempos para poder hacer cosas. Y de repente como que le metía un poquito de cariñito y le preparaba igual a los cabros. Y, no sé, Ok. un pebrecito para comer con pan que no estaba como... Claro. Pero ahí me empezó a dar cuenta que la weá me gustaba. Y lo pasaba muy bien dentro de la cocina. ¿Qué te gusta? Exacto. Y cuando. En este momento todavía no tenías idea que ibas a dedicarte a la cocina. O sea, era como, No, bueno. no, no, no. No, no tenía idea. De ¿Qué edad tenías hecho, en ese momento, más o menos? entré Cuando. con 17. Ok. Entré con 17, salí con 18. Salí como en abril, mayo del 2010 terminé. Después ese pedazo de año lo terminé trabajando de reponedor en un líder. Después me fui a Maipú a vivir porque estudiaba en el INACAP de Maipú. ¿Qué estudiabas en el mercado? Ahí estudié dibujo arquitectura, Ok. dibujo de proyectos de arquitectura e ingeniería, que Ok. después le cambiaron como el nombre más, pero siempre fue como dibujo técnico. Ok. Eh, y ahí también cuando estaba estudiando trabajaba en un supermercado part-time en la parte de fiambrería. Ok. Por ejemplo, ahí cuando ya estás estudiando dibujo técnico y todo esto, ¿por qué de repente abandonas esto cuando te gusta el arte? O sea, ¿qué fue lo que te aburrió de esta parte y que de repente terminas cocinando? O sea, porque justamente te gusta y de repente uno, la parte lógica es, bueno, tengo este talento, voy a dibujar y voy a ser el mejor
no sé, dibujante, artista o tal. Sí, yo lo veía como que romantizar, siempre tiendo a romantizar mucho las cosas, como a mirarlas mucho desde el corazón, siento yo. Cosa que es un grave problema. Claro. Eh, pero me acuerdo igual de haber estado en algún momento sentado en la sala de los computadores dibujando y no sé, llevábamos mucho rato dibujando, ¿cachai? Tirando plano, tirando líneas y esas cosas. Y como que en algún momento, y lo tengo así pero calcado, que paré porque estaba muy cansado, tenía como la cabeza así aceleradísima, no me estaba saliendo lo que estaba haciendo y me cuestioné como si es que de verdad iba a poder vivir de estar sentado 8 o 9 horas al día, de lunes a viernes, detrás de un computador. Me lo cuestioné, pero dije, no, sí, además puedo. Porque igual tenía que cumplir en ese proceso, tenía que sacar mi carrera rápido, porque teníamos que hacerla corta como familia, cada uno tenía que seguir haciendo lo suyo, entonces no había tiempo para cambiar de carrera, para parar, para pensar, Claro, para tomarme un año, nada. ni tiempo ni plata también, porque exacto. Es que básicamente todo es por eso, es por plata, ¿cachai? Y le di nomás, pues, omití. Y ya después terminé los estudios, hice la práctica y aún así como que no encajaba. O sea, mi cabeza quería estar haciendo un montón de otras cosas, pero tenía que estar sentado detrás de un computador, quieto, en silencio, muchas veces sin música, tenés que estar dibujando líneas y tirando líneas, que al final, claro, yo cuando estudié había una parte que era muy entretenida, que era como el modelaje en 3D. Okay. O sea, diseñar edificios, diseñar partes mecánicas, que para mí era súper entretenido, pero acá en Chile como que eso no tiene mucho rubro, ¿cachai? Sino que el dibujo técnico netamente, la gente termina netamente dibujando como para arquitectos y revisando planos, tirando líneas, modificando cotas, pura Claro, wea, algo como... como muy monótono en todo caso ¿cómo no, no sé si monótono es la palabra, pero además es repetitivo, bueno, se me fue la palabra, pero eso, como agobiante en el sentido de que siempre lo mismo. Claro, es siempre lo mismo, o sea, imagínate quién quiere estar tirando cotas y midiendo líneas, Claro, no y es, no es en ese atractivo. caso lo relaciono a muchas cosas también personales, bueno, que es cuando uno tiene, no sé cómo decirlo, y puede sonar ridículo, pero de repente esa vena creativa de que tú quieres estar haciendo otras cosas y probándote, viendo si de repente puedes dibujar, pero otro día te provoca cantar y quieres ver si da, Claro, y quieres ver eso mismo, si, si sabes cocinar, y cuando te enfrentas a un reto, quieres hacerlo un poquito mejor, y quieres hacerlo un poquito mejor, si te llegas a un trabajo donde siempre es lo mismo y no tienes un espacio para mejorar, para sentirte retado, claro, para y avanzar. además exponerte, o sea, no exponerte, sino expresarte tú mismo, o sea, de repente en el arte, cuando es arte, bueno, tú quieres dibujar algo y dibujas lo que tú quieres, pero si ya es un trabajo y tienes que hacer lo que te piden y hacer lo que te piden, se puede volver... Ya es que, por ejemplo, me pasa que dentro de la cocina, bueno, yo me imagino que hay cachado, pero también de repente pinto los cuadros, hago como los yotakus de los Claro, pescados. Entonces, muchas veces lo hago como porque mi cabeza y como que de repente me dice, hoy día necesito que dibujé, weón. Tenéis que pintar una weá y no no por venderlo, sino que porque mi cabeza necesita como botar esa energía que solamente está enfocada en querer pintar. totalmente. Entonces llego, hago los cuadros y subo fotos y empiezan, te lo compro. ¿Lo estáis vendiendo? Y empezáis chuta. No lo quería vender, se lo quería regalar a algún amigo, lo Claro, quería colgar en el Patagonia, en la totalmente. casita. Y entra la necesidad, un poco la ambición, ¿cachai? Le tiráis un precio, te lo aceptan, listo, lo vendo. Y de repente empiezan como a pedirte, a pedirte, a pedirte. Y ahí es donde entra el problema, como de que ya la cuestión pierde un poco el sentido de que lo haces por una necesidad, o sea, no por una necesidad monetaria, sino que por una necesidad de cómo querer expresar y botar esa como energía que está canalizada en el arte y empezáis a hacerlo como de manera, como producción, Claro, ¿cachai? Y ahí como que ya llega un momento en el que ya sabes que no voy a hacer más porque en verdad esta cuestión para mí pierde sentido porque no lo hago por la plata, sino que lo hago por eso, por querer como seguir claro, explotando como seguir, claro, desahogarme y seguir explotando esa beta como artística que siempre he tenido, pero que nunca pude darle como cabida, ¿cachai? claro, no, yo, bueno, te entiendo perfectamente, me relaciono mucho, yo creo que Nerea también en ese sentido, pero por lo menos una de mis mejores amigas, sí, también la nombro mucho en el podcast, es arquitecto, justamente. Y ella le pasó lo mismo, ella trabajó un tiempo, de hecho es garzona acá, y ella trabajó en su carrera y trabajó en oficinas de arquitectura y todo, y una de las razones por la que lo deja,
a lo cual repito que me identifico mucho, es tal cual lo que tú me estás diciendo, bueno, de repente, a ella le gusta hacer muebles, y, bueno, y de repente tener 3 horas para sentarse, armar un mueble, la va a pasar 1000 veces mejor, aunque vende el mueble en 60 lucas y no va a ganar lo mismo que el palo 2 que Claro. estaba. Pero, bueno, hiciste el mueble, lo terminaste, le hiciste el detalle, si te quedó Le puedes mal, poner tu marca, le puedes poner ¿cachai? tu marca, bueno, algo que te quedó mal, te metiste en un video y aprendiste y te sientes bueno, y cuando lo terminas te sientes bacán. Eso tiene mucho valor, o sea, eso es muy valioso. Y lo relaciono totalmente a eso. Y la cocina debe tener mucho de eso. Por cierto que, para continuar la conversación y preguntarte, estabas dibujando, te aburres de esto, ya tenías una noción de que te gustaba cocinar por el servicio militar. No estudiaste cocina, tengo entendido, sino No, que no, empezaste a trabajar en eso. ¿Dónde sí. empezaste a trabajar? ¿Cuál fue tu primer trabajo? En una barra de sushi. No En una vamos a barra. decir el nombre para no darle auspicio, pero sí, en una barra de sushi. Hoy día me imagino debe ser la cadena más grande de sushi a nivel nacional. Ok, perfecto. Oye, entonces, cuando digo la palabra sushi, me han troleado, weón, caleta porque digo sushi y no digo sushi. Sushi. Como se dice, ¿cachai? Claro. Pero no sé, yo soy chileno, weón, y estoy aquí y siempre hemos En, pronunciado en- el CH con... sí, y no. no, y también, bueno, eso es un gran tema Pero y lo que se digo para que después burlen. no empiecen, que pronuncia mal la palabra, que no entiende nada, que no sabe nada. Chao. No, perfecto. Estoy totalmente de acuerdo. Y ahí con el sushi, Con el sushi. eh, ¿ya te gustó el sushi o no tanto? O sea, como cuando llegas ahí, porque también repito que eso, no hicimos una medio investigación previa, que no es más que ver el episodio del podcast y ver tu Instagram y todo, pero recuerdo que dijiste que pasaste de copero, que hiciste un montón de cosas primero, como que no le tenías miedo al trabajo. Una cosa es, y repito que lo llevo a mis experiencias y a mis amigos, yo hablo un poco de tratar de tener empatía, pero a la vez, bueno, cuando uno parte en un trabajo, me imagino que tú no sabías que te querías dedicar a la cocina en este No, no, momento, no. empiezas un trabajo por Lucas y de repente quieres hacer lo que sea. ¿Cuándo empezó a gustarte bueno, empecé a trabajar acá en cualquier lado, esto es una barra de sushi, a que, bueno, estaba bacán, es cool hacer sushi, me gusta? ¿Cómo fue ese proceso y qué tanto Yo creo que se tardó? lo más importante dentro del por qué me enganché con la cocina es porque yo me retiré de mi carrera porque estaba con un cuadro de ansiedad y con un cuadro de depresión súper grande. ¿Cachai? Entonces, desgraciadamente, la depresión y las ansiedades, cuando tú tienes un estilo de vida, por ejemplo, al que yo me dedicaba, que era estar sentado, teníais como mucho tiempo para estar pensando. Claro. ¿Cachai? Porque estáis sentado en un computador, independiente que estéis trabajando, la concentración no es la misma, el ritmo no es el mismo, si no hay música, es como que estáis muy concentrados, entonces tenéis mucho tiempo para pensar. Y ese fue el gran problema que detonó que yo tuviese que retirarme. Claro. Y cuando llego a la cocina, me doy cuenta que la cocina es todo lo opuesto. Hay un ajetreo intenso, el tema de los rach, ¿cachai? Cuando llega toda la gente y la cocina se vuelve una locura, es una guerra. Había música, habían colores, habían aromas, siempre estaba en movimiento, no teníais rato para parar, entonces como que tu cabeza, bueno, en mi caso, mi cabeza no tenía mucho tiempo para estar pensando en este problema que yo estaba viviendo, en esta depresión, y canalizaba mucha de mi atención obviamente en lo que tenía que estar haciendo, porque obviamente estar picando verduras, fileteando pescado, Total. tenéis que estar concentrado, ¿cachai? Y aparte de que están todos los cabros hablando, igual hay como una buena onda, están todos compartiendo. Y yo creo que ese fue el gran detonante de por qué me enganché quizás tanto en la cocina. Claro, sí, esa como necesidad de adrenalina y de distraerte un poco y de Claro, repente él ve eso, estímulos y cosas. exacto. Hay gente que necesita eso y hay gente que para lo cual eso es insoportable también. O sea, no hay una cosa que esté bien o mal, pero me relaciono mucho igual. Y una vez llegas ahí, ¿cuándo empiezas a querer mejorar en eso? Porque ya tú te puedes enamorar de este tipo de trabajos pero lo hablaba también con Ariel, que fue el invitado anterior, que de repente, en el caso de Ariel, y lo cito un poco, que me gusta que el podcast tenga relación entre todos, él me contaba que él, bueno, empieza a estudiar cocina porque quería viajar y él sabía que si estudiaba cocina, por Claro. ejemplo, papá tenía trabajo en cualquier parte y como que no se iba a preocupar de otras cosas. Pero a la vez, él se enamora de esto y después empieza a buscar, bueno, hay gente que lo está haciendo muy bien y me gusta lo que hace esto, me gusta, yo creo que lo puedo hacer, y empieza a experimentar. ¿Cómo fue para ti ese proceso de, bueno, ok, una cosa es tener un trabajo que te guste,
pero tú mismo pudiste haber quedado, te pudiste haber quedado en esa, te pudiste haber enamorado de esta empresa, y Claro. pudieses haber estado ahí todavía tratando de aprender a hacer una cosa exacta, más parecida a lo que ellos hacen, y no buscar esa independencia tuya, de tener un propio local, o hacer estas cosas. ¿Cómo se vuelve una carrera de, bueno, esto me gusta, quiero de verdad mejorar en esto, y dónde te empezó a gustar de que empezaste a ver tu mejora y todo eso? Yo creo que cuando yo me empecé a dar cuenta que tenía como dedos para el piano, como se dice acá, fue cuando yo empecé cuando yo sacaba los platos y los montaba, como que siempre trataba de darle una vuelta y de no hacer lo mismo que estaban haciendo los colegas. Entonces como que, no sé, pues pescaba alguna florcita, alguna ramita verde, algo que cortara el plato, como el fondo blanco del plato y los colores que llevaban los montajes, y meterle alguna ramita, no sé, tomar el wasabi y hacerle una forma de flor o la clásica forma de hojita, tomar el jengibre y hacer una rosa. Esos tipos de detalles como que me empecé como a preocupar mucho Okay. de esas cosas, pero en ese espacio no había tiempo para dedicarle como a esa creatividad, sino Claro. que el tema ahí era la producción. Velocidad, exacto. Producción, velocidad, y el que más vendiera, el que más ganaba, y la competitividad, bueno, ¿cachai? Loco, dale, y si te gano, y si te tengo que pasar por encima, los cabros lo hacían. Y ahí fue cuando yo me empecé a dar cuenta de que esta cuestión me gustaba, pero como que me gustaba hacerlo con más calma, y hacerlo bonito. Y a la vez también como que llegué al punto de alcanzarle el ritmo. En ese tiempo los peruanos eran como las máquinas dentro de las barras, y yo creo que hasta el día de hoy trabajaban muy rápido, la producción la hacían muy rápido. Y llegó un momento en el que me pude como parar al lado de ellos y seguirle el ritmo. Y hasta incluso en algún momento poder estar un poco más arriba. Y eso dentro de trabajar con cuchillos, mucho filo, ¿cachai? Mucha producción. Y ahí me empecé a dar cuenta que en verdad tenía como dedos para el piano, las cosas se me daban fáciles, funcionaba bien, me desempeñaba muy bien, me sentía cómodo. eh, y así todo se fue desencadenando. Claro, y además de eso, porque también hay una cosa que es de repente estás trabajando con personas, empiezas a darte cuenta que tienes cierto talento, pero yo repito que bueno, debe tener mucho que ver contigo porque a lo mejor no eras, a lo mejor sí, pero a lo mejor no eras el mejor en esta barra tampoco, a lo Claro, mejor no, no no. eras el que mejor manejaba el cuchillo, a lo mejor no eras el que servía más bonito, y había gente con más experiencia y todo, pero también tiene que ver mucho con tu influencia de, me gusta el arte, yo quiero hacer esto un poquito más bonito, me Claro, gusta, bueno, no sé, ser ordenado porque he dibujado, porque estudié, ay, me gustan exacto. ciertas estructuras, entonces voy a aprender a hacer estas estructuras. Y cuando empiezas a darte cuenta que... a ver, voy a tratar de formularlo de nuevo. La verdad no me acuerdo mucho Sí, exactamente pero cómo era, no. pero justo que yo siento que cuando tú llegas a este tipo de trabajo y empiezas a hacer lo que te gusta, mucho tiene tiene mucho que ver también con tu relación con otras cosas. O sea, que si no hubieses estudiado dibujo, si no te interesara el arte, Claro, no hubiese tenido quizás esa visión de cómo montar y hacerlo un poquito claro, distinto y hacerlo bonito. y cuando empiezas a hacer algo que ya sentías tuyo y que de repente dijiste, bueno, yo quiero mejorar en esto. O sea, viene ligado a eso como a tus compañeros de trabajo y tratar de ser igual de buenos que ellos. Claro. O sea, la competitividad te empuja, como que te termina empujando un poco a eso, creo Y te yo. presentes una persona competitiva. O sea, Sí, siendo sí, 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 honesto, sí, eres sí, competitivo. sí. Sí, es que tenéis que desarrollar esa mentalidad de cabrón. O sea, no. Para poder avanzarlo tenéis que desarrollar esa mente, porque si no, empezáis a tocar techo, la gente empieza a avanzar, todos siguen mejorando, y si tú te quedas atrás, perdís, pues, ¿cachai? Ahora, el problema yo dentro de eso es que cuando uno es competitivo y dentro de esa competitividad mezcla la agresividad o la forma como de avasallar con los demás y de pisotear y de ningunear y de maltratar y de menospreciar al resto, creo que es el problema. No, la competitividad no creo que sea el problema, sino que la forma en cómo uno la lleva, y como de que me interesa una gallampa el resto, les voy a pasar a todos por el lado y a todos por encima, y lo que tenga que hacer, lo voy a hacer para poder ser el mejor. Eso yo creo que es el problema, ¿Y dentro te de la sentiste competitividad. alguna vez, y siendo honesto, también hablando como amigos, alguna vez sentiste que ese fue un problema para ti? Tipo, te sentiste, bueno, me estoy pasando a llevar a gente o me siento incómodo, o sientes que lo viste como un problema externo que no te gustó y te...
creo que nunca fui avasallador, nunca fui irrespetuoso con la gente. De hecho, al contrario, como que me di cuenta después de que terminé de trabajar ahí y tuve la oportunidad de tener lo mío, me di cuenta que mucha gente no aportaba como a la cultura gastronómica, en el sentido de que no compartían información, no te decían qué libro podéis leer, no te decían dónde conseguir productos, eh, ese tipo de cosas como que se lo guardaban mucho. Y para mí eso fue un gran problema porque yo quería, dentro de este proceso de seguir avanzando, obviamente, quería seguir mejorando, necesitaba más información para seguir nutriéndome. Parte también de uno de avanzar, de mejorar y de seguir creciendo tiene que ver mucho con eso. Entonces, para mí eso fue chocante, como en algún momento cuando yo creo que uno empieza a trabajar en la cocina, empieza a estudiar, como que seguía todos estos modelos de chef, de los 50 Best, de los estrellas Michelin, qué sé yo, y los que ganan premios. Pero te das cuenta que al final están todos como tan metidos y tan sumergidos dentro de su volada, dentro de su rollo, que no son capaces de repente como de tirarte ahí un tip de cómo, me acuerdo en ese entonces, Claro. de compartir un poco de información, de que si tú les escribías jamás te respondían. Entonces me quedé siempre como con esa sensación de ingratitud, como de que no eran un aporte real desde mi punto de vista. Ya, obviamente es una visión súper personal. Entonces siempre dije, si es que algún día a mí se me daba y yo lograba hacer quizás lo que soy hoy en día como cocinero, siempre iba a tratar de compartir mi información. No toda, porque Claro. si alguien viene y me escribe, oh, José, ¿me puedes dar la receta de un plato en específico? No te la voy a dar, porque mi trabajo es un proceso que yo viví, de repente pueden ser 5 meses, 1 año, 2 años en desarrollar un plato, entonces tienes que vivirte ese proceso. Yo no puedo llegar y darte una receta así como así, pero te puedo decir, busca información en este libro, tengo un par de libros que están en la nube, te los mando, habla a tal persona, ese tipo Claro, de y cosas. cuéntame cómo avanza si quieres, ponle Loco, aquí ahí. estoy, necesitáis productos, aquí los podéis conseguir, queréis pescado, ando a tal lado, pero así como llegar y decirte como dame una receta, siento que ese tipo de cosas igual es un poco abrupta. ¿Cachai? Claro, total. Y no es por darle color ni nada, sino que también la gente tiene que entender que es un proceso que uno vive, o sea, No, y también partiendo de eso, o sea, partiendo de lo esencial en la cocina, es que, bueno, por más, por ejemplo, así dieras la receta, hay un montón de factores que están fuera de la receta de cómo funciona tu horno, de cómo funciona tu espacio, de cómo tienes tan afilado el cuchillo, bueno, hay tantos factores extra que aun si dieras la receta va a tener que ser todo ese proceso donde si mejor le das las herramientas, te paso, bueno, léete este claro. libro, de repente llegan a una mejor que tú, ¿sabes? Y es Como que, que, claro, ese tipo de procesos para mí es súper importante y es mucho más atractivo porque yo te puedo llegar y dar una receta o te puedo dar una receta quizás de algún libro, pero en verdad no te estoy aportando a que tú crezcas, porque claro, te estoy haciendo flojo. Te exacto, estoy formando como una persona floja en el sentido de que solamente llego y te mando una receta y qué es lo que vas a hacer tú, la vas a pescar, la vas a tratar de hacer igual y la vas a tratar de vender. Pero en totalmente. verdad no estás haciendo un trabajo de investigación, no estás siendo capaz de decir, ya, a ver, el loco me dio la receta, pero no lo quiero hacer igual que el loco, entonces necesito darle una vuelta, tengo que buscar otra forma, y ahí yo creo que es en donde se caen de repente los cabros igual, como, Totalmente. De hecho, no, el chef de acá, Gustavo, él repite mucho, "Bueno, te puedo dar una receta, te puedo dar cualquier receta. Las recetas están en los libros. Cómprate el libro que tú quieras y te van a aparecer 1000 recetas. Pero móntalo en tu olla, que de repente porque le tienes más espacio para el agua, va a ser diferente, porque bueno, tu hornilla es o sea, diferente. desde que trabajáis en una cocina acá, dependiendo de la potencia que tenga, trabajáis en una inducción, Bueno, es todo distinto, es todo todo varía, y exacto. Entonces, dar una receta que al final, bueno, si es una invención tuya, que es una receta que inventaste tú, ok, o que desarrollaste, o que porque más que desarrollaste. inventar, hoy en día creo que es muy complejo inventar una receta. Exacto, así. Todos terminan siendo adaptaciones y desarrollo de ideas también. Exacto, y yo creo que lo valioso es eso, darles las herramientas para que tú puedas desarrollar una idea, porque eventualmente hacer exactamente lo que estás haciendo va a ser muy complicado y como tú dices, estás fomentando más bien esa flojera de, sí, hazlo como yo, ya yo lo hice, pasé 6 meses haciendo esto, me quedó mal por 6 meses, algo que no podía probar nadie, por fin logro que lo prueben y te lo voy a dar
Y ok, a lo mejor le va a gustar a la gente y logras eso, pero ¿dónde está tu aprendizaje? ¿Dónde está ese proceso de 6 meses que tuve yo? Claro. Y tú no quieres justamente, bueno, si quieres ser mejor que yo, tienes que pasar este proceso y tienes que entrenar, tienes que hacer justamente Hay todo. mucha hora, hay muchos días, hay mucho cansancio, hay sudor, hay sangre, hay llanto, hay lágrimas, hay de todo. Entonces, de repente la gente, claro, por estar en en este mundo competitivo y querer avanzar rápidamente, no quieren vivirse el proceso de lo que significa, pero es que como, no sé, cualquier músico, cualquier artista, en llegar a hacer una canción, en desarrollar una melodía, un beat, pintar un cuadro, una fotografía, después editarla, hay un proceso súper importante, o sea, de creatividad, de desarrollo de ideas, de conceptos, y de repente Totalmente. la gente por vivir en esta vida un poco ajetreada y de querer ganar plata y plata y plata y plata, no quieren vivirse el proceso y quieren saltárselo y hacer el camino más corto y no irse por el camino más largo. O sea, y el otro tema de eso, que estoy 100% de acuerdo, es que muchas veces es imposible saltárselo. O sea, por más que, obviamente, seguramente hay gente que bueno, tomó fotos y tiene mucho talento y empieza a ganarse la vida de esto, o hace música y es increíble, pero la mayoría y la realidad es que la gente pasa mucha roncha al principio, que no pega una cosa, que bueno, se siente mal, que Lidiar con la resulta. frustración, Exacto. los momentos de estancamiento, las lagunas mentales. A eso súmale todo lo que vive uno en el día a día, ¿cachai? Exacto. Y eso es si no sumas todo eso, eh, bueno, cuando te sientas a hablar con una persona que ha hecho cosas, te das cuenta que la razón por la que llegó a tal receta, la razón por la que llegó a tal beat, la razón por la que llegó a tal foto, es muchas veces porque tomó demasiadas malas, es muchas veces porque, bueno, porque se sintió mal, porque no le aceptaron el trabajo, porque le dijeron que no, y le dijeron que no, y le dijeron que no. Es que yo creo que, claro, detrás de una gran idea o de un palo, como dicen los músicos, probablemente de ese deben haber 20, 30, 50 que no pegaron, que no funcionaron, ideas que nunca se concretaron. Total, bueno, Entonces, eso es un proceso. exactamente, sí, sí. No. Y hoy día creo que también las redes sociales son un arma de doble filo. No sé, hace muy poco conversaba con mi polola, la Connie sigue como una chica que es pastelera y tomó un curso con esa chica que es pastelera. La chica desarrolló su propio curso, sus propias recetas, obviamente adaptación y todo esto, pero hace poco estaba con un problema de que llegó una chica, hizo el curso con ella, copió todo, como que redactó todo del mismo texto y empezó a vender el curso. Entonces, claro, eso es súper frustrante para la persona que estuvo calentándose la cabeza, trasnochando, investigando, y que después venga alguien, tome el curso contigo, lo pague y después se ponga a revenderlo como que es de ella, que es su trabajo, cuando en verdad es un plagio. Total, y eso tiene que pasar muchísimo. O sea, yo me imagino que en muchos niveles pasa eso. Gente que toma un curso o algo, aprende la estructura y trata de hacerlo, pero justamente no tiene todo ese proceso de valor detrás, que es lo que, bueno, que es lo que te va a hacer un trabajo respetable y todo esto. O sea, es una trampa, es hacer trampa y al final la diferencia se va a notar. Yo creo que es ineludible que se note esa diferencia. Te quiero seguir preguntando, porque justamente llegamos al punto donde, bueno, estabas en la barra, ya habías decidido, bueno, yo puedo ser tan bueno como estos que son los mejores acá, puedo seguir mejorando en mi trabajo. ¿Cuándo te empieza ya a picar esa espinita de, bueno, quiero tener lo mío? ¿Cómo fue ese proceso de... La verdad es que nunca pensé en tener lo mío, jamás. Y Ya, solamente por un tema económico. O sea, desgraciadamente nosotros, por yo, cierto que, perdón, lo voy a llevar un poco más atrás porque no quiero que nos saltemos esa parte. Pero antes de empezar a tener lo tuyo, estuviste en esta barra, tuviste otros trabajos después de esa barra que te no, gustaran. no. O sea, tú saliste de esta barra que no vamos a Bueno, mencionar. dentro del restaurante hice copería, cuarto caliente y barra. Pero Okay. directamente yo era de barra. ¿Y cuánto tiempo estuviste en ese restaurante? Un año y algo. Okay. Igual poco tiempo, no fue Igual poco mucho. tiempo, sí. Pero claro, avancé súper rápido, aprendí muy rápido. Es que el tema de sushi es como muy práctico, más que receta y ejecuciones como muy detalladas, quizás como en la pastelería, en la repostería, que es mucha técnica, mucha precisión. En la barra es más práctico, es mucha motricidad fina. Yo esa parte como que la tenía muy bien desarrollada. Okay. Entonces por eso avancé rápido en ese aspecto. No me acuerdo cuál era la pregunta. No, sí, justamente que cómo empezaste, pasaste de trabajo acá, empiezo a superar a estas personas,
¿Cómo pasó a me voy a dedicar a esto y querer tener algo personal también? Ya, dentro de ese proceso conocí a la mamá de mi hijo. Okay. Y empezamos a vender sushi desde la casa. Hicimos un viaje, volvimos. Y después de que vuelvo, empiezo a tener conflictos con el jefe de barra, que en algún momento como que fue mi amigo. Después consiguió el puesto de jefe de barra, no de muy buena manera. Él había estudiado cocina, tenía un tipo de actitud súper nefasto. O sea, él ninguneaba a toda la gente porque nadie había estudiado cocina. Y eso pasaba mucho en la barra, que mucha gente no venía del rubro de la cocina, pero eran máquinas. Claro. Pero él tenía esa forma de desenvolverse, de que pisaba mucho a la gente, las maltrataba psicológicamente, hacía que la gente se sintiera ridícula. Y me empecé como a desligar un poco de eso. Él llega a ser jefe y ya un día la cuestión explota. Porque él mandaba y yo sentía que en verdad no tenía la voz de liderato, no era jefe, no era líder. Entonces, y la cuestión explota, tenemos una pelea a puños dentro de la barra, la cosa no termina bien. Y ahí ¿Tú peleaste con él? Sí, y ahí me echan. No promuevo la violencia, no me parece bien, pero sí siento que muchas veces este tipo de hostigamiento, de bullying, porque finalmente termina siendo un bullying, termina en este tipo de cosas. Quizás no muchas veces, pero ya al extremo es eso. O termináis tú con tu luz apagada en tu casa pensando que eres un inútil, porque este tipo te está constantemente diciendo que eres tonto, que eres inútil, que nunca vaya a lograr hacer nada, o terminan este tipo de eventos que fue el que me tocó a mí. No, claro, y yo ahí, o sea, tampoco estoy a favor de la violencia, pero ni pienso que se tenga que promover para nada, pero también depende mucho de la persona y mucho también de tu background, de dónde vienes tú, o sea, ponte tú que no hubieses peleado, que te hubieses calmado, pero igual hubieses terminado, sí o sí hubieses terminado con un mal rato porque ya te Es que trataron mal. yo creo que o si sea, no hubiese pasado eso, probablemente nunca me hubiese ido de ahí. Claro. Porque después yo lo conversaba con la mamá del Facu y me decía, yo creo que esto fue lo mejor que te puede haber pasado porque tú aquí ya no ibas a seguir creciendo, los jefes no te ponían atención porque tu estilo de trabajo era muy silencioso, eres muy callado, no te gusta pelear por tus cosas, no confías tanto en tu trabajo, a pesar de que eres buenísimo, pero era la única forma de que salieras de ahí. O sea, a ti no te iban a echar porque a mí porque no llegaba tarde, cumplía los horarios, me quedaba a hacer doble turno, me pasaba de la barra a hacer copería, cosa que nunca nadie lo hace, me sabía el cuarto caliente a la perfección, entonces donde tú a mí me pusieras, mi desempeño era óptimo, o sea, era muy bueno. Bueno, y la cuestión termina en eso, estuve un par de días súper triste porque la cuestión para mí fue súper mala y después de eso la Santia me dice, ¿sabes qué? Ya empezamos a vender sushi en la casa. Y así la cuestión se dio, de repente apareció un local. Prometo, juro que yo nunca tuve la intención ni la visión de querer tener algo propio, porque insisto, no tenía plata, entonces Claro, no tenía por dónde, porque al final un negocio, para tú contar un negocio necesitas eso. Y la cuestión se dio. Y la cuestión Sí, la cuestión se dio así, pero si yo lo cuento y lo miro de verdad, siento que era una cuestión que estaba para nosotros. Y sobre todo para mí. terminaba ganando.